¿Quién fue José Martí? José Julián Martí Pérez fue un cubano, héroe nacional y una figura importante en la literatura latinoamericana. En su corta vida fue un poeta, un ensayista, un periodista, un revolucionario filósofo, un traductor, un profesor, un editor y un político teórico. También fue parte de la masonería cubana. A través de sus escritos y la actividad política, se convirtió en un símbolo de la candidatura de Cuba para la independencia contra España en el siglo XIX y se conoce como el apóstol de la independencia de Cuba. También luchó contra la amenaza de los Estados Unidos expansionismo en Cuba. Desde la adolescencia dedicó su vida a la promoción de la libertad, la independencia política de Cuba y la independencia intelectual de todos los españoles americanos. Su muerte fue utilizada como un grito por la independencia cubana de España, tanto por los revolucionarios cubanos y los cubanos, los previamente reticentes a iniciar una revuelta. Nacido en La Habana, Martí comenzó activismo político a una edad temprana. El viajar extensamente en España, América Latina y los Estados Unidos de sensibilización y apoyo a la causa de la independencia cubana, su unificación de los cubanos emigrados de la comunidad, particularmente en Florida, fue crucial para el éxito de la guerra de independencia de Cuba contra España. Él fue una figura clave en la planificación y ejecución de esta guerra, así como el diseñador del Partido Revolucionario Cubano y su ideología. Él murió en la acción militar el 19 de mayo de 1895. ¿Qué relación tuvo José Martí con la educación? Las ideas de José Martí sobre la educación no son ajenas a la obra mayor a la que decidió dedicar su vida, es decir, a revelar América, a sacudir y fundar América, y cuyo primer escalón sería lograr la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Los demás temas de carácter pedagógico son muy frecuentes en la obra del cubano. A ellos recurre de una manera incesante, ya que fía a las tareas educativas la formación de los fuertes, de los honrados y cultos ciudadanos, sin los cuales será mera apariencia y no realidad viva las Américas nuevas, que él proyectó, al tiempo que le otorga a la educación un extraordinario valor en el proceso de definición de la identidad latinoamericana. Martí fue consciente de que uno de los fundamentos de su gran objetivo político de independizar a Cuba y a Puerto Rico, lograr la unión sutil de las Antillas y finalmente emancipar económica y políticamente a todo el continente del sur de Río Bravo, era la educación de los pueblos de nuestras Américas. Por eso lanzó desde la tribuna, la prensa y también en cartas personales memorables su prédica sobre cuestiones de enseñanza, prédicas desde luego como toda su obra, de extraordinario contenido ético y revolucionario, y de inmediato y total provecho para todas las clases populares. Martí, quien es juzgado por la insigne poetisa uruguaya Juana de Ibarburu como formidable pedagogo instintivo. ¿Por qué se relaciona a José Martí con la pedagogía de la ternura? José Martí tiene el gran mérito de la síntesis. Pudo integrar el pensamiento pedagógico progresista del mundo y de América Latina y nos legó en sus obras una fuente incomparable para obtener tesis y valoraciones que nos proyecten hacia el futuro. Hay algo fundamental en el pensamiento martiano. Él sitúa al ser humano en el contexto histórico-social en que vive. Su felicidad no se completa sino dentro de la sociedad y en su contribución a su transformación y mejoramiento. Su pensamiento se sintetiza en esta fórmula: el amor es el lazo de los hombres, el modo de enseñar y el centro del mundo, que se completa con la conocida alusión, la enseñanza. Quien no lo sabe es ante todo una obra de infinito amor. El pensamiento educativo martiano, al mismo tiempo, declara la educación como un derecho y deber humano y que debe estar vinculada a la época, a la vida, a la transformación social y a la felicidad del hombre. Supo profundizar y sacar a la luz la piedra angular de la pedagogía que necesitamos en este sitio, la integración del sentimiento del pensamiento en la educación. Solo nos bastan algunos fragmentos de las obras martianas para patentizar estas consideraciones.
Los invitamos a analizar con detenimiento por la incalculable enseñanza que cada uno de ellos nos brinda para enriquecer nuestra actividad pedagógica. La educación empieza con la vida, no acaba sino con la muerte. El cuerpo es siempre el mismo y decae con la edad. La mente cambia sin cesar y se enriquece y perfecciona con los años. Pero las cualidades esenciales del carácter original y enérgico del hombre se deja ver desde la infancia en un acto, en una idea, en una mirada. Los buenos son los que ganan. No hay monstruos mayores que aquellos en que la inteligencia está divorciada del corazón. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos. Es la instrucción del pensamiento en la dirección de los sentimientos. ¿Cuál es su concepción pedagógica? La pedagogía martiana, por su originalidad, fue concebida solo para latinoamericanos y tiene como centro la defensa de la cultura de estos pueblos. Se proyecta como arma de lucha para el logro de la unidad. Forma parte de su pensamiento latinoamericano y antiimperialista. Concibe la educación como unidad dialéctica. ¿Cuál es su propuesta pedagógica? El primero en promover la educación popular en Cuba, quien decía que había que llevar los maestros a los campos. Otra de las propuestas era la de preparar al hombre para la vida en una formación integral. También concebía que el maestro debería de tener un sentimiento humanista que expresara a sus estudiantes verdaderos conocimientos en cada rincón en que los necesitara. ¿Cuáles son sus ideas pedagógicas? Martí concibe el modelo educativo como una función social transformadora de las condiciones socioculturales y económicas de la población en general. Tiende puentes para que la educación ofrezca oportunidades reales para el desarrollo integral del sujeto educativo, el cual se expresa en la necesidad de contar con un currículum educativo que propicie la formación humanista, artística, política, científica y técnica. Estos aspectos son viables en el contexto de procesos de enseñanza y aprendizaje que permiten el descubrimiento, la exploración, el diálogo y la conciencia social. Estos procesos requieren ser tomados en cuenta en las modalidades educativas, formal o no formal. ¿Cuál es la concepción martiana de educación? Entre 1983 y 1984, Martí escribió una serie de notas relativas a las transformaciones de la educación en los Estados Unidos, que fueron publicadas en el periódico La América. Sus observaciones dan lugar a las siguientes reflexiones en torno a la educación. ¿Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época y la época? Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer de cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. ¿Qué es la experiencia práctica y verbalismo? A fin de hacer efectiva la autonomía, tanto en lo personal como en la dimensión política, Martín va desgranando de sus vivencias en los Estados Unidos algunas sugerencias, a través de las cuales se puede apreciar el valor de la experiencia práctica frente al verbalismo predominante en la educación colonial. Así, por ejemplo, ante la costumbre de las familias acomodadas de enviar a los jóvenes a Europa o Estados Unidos a recibir educación escolástica, sugiere aprender en las haciendas las técnicas más avanzadas de cultivar la tierra y mejorar la calidad y cantidad de los frutos. Estos modos de cultivo no viajan, hay que venir a aprenderlos, puesto ancho el sombrero y la blusa holgada del labrador al pie de las labranzas. Insiste en que la enseñanza científica vaya como la savia en los árboles, de la raíz al tope de la educación pública. Que la enseñanza elemental sea ya elementalmente científica, que en vez de la historia de Josué se enseñe la de la transformación de la tierra. En nuestros países ha de hacerse una revolución radical en la educación, si no se les quiere ver siempre como aún se ve
aura en algunos, irregulares, atrofiados y deformes, como el monstruo de Horacio, colosal de cabeza, inmenso de corazón, arrastrando los pies flojos, secos y casi en huesos los brazos. Pero al mismo tiempo advierte que no está la reforma completa en añadir cursos aislados de enseñanzas científicas a las universidades literarias, sino en crear universidades científicas sin derivar por eso jamás las literarias, en enseñar todos los aspectos del pensamiento humano en cada problema y no con lo que se comete alevosa traición un solo aspecto, en llevar solidez científica, solemnidad artística, majestad y precisión arquitectuales a la literatura. El cubano repara en las ventajas físicas, mentales y morales y engendra el trabajo manual. El que debe ser bienestar a su trabajo o ha ocupado su vida en crear y transformar fuerzas y en emplear las propias, tiene el ojo alegre, la palabra pintoresca y profunda, las espaldas anchas y las manos seguras. ¿Qué es la experiencia filosófica y contenidos de la filosofía? Entre los apuntes de Martí se encuentra un conjunto de fragmentos y de juicios relativos a la filosofía. Algunos de ellos corresponden a la época en que fue catedrático en la Escuela Normal Central de Guatemala. A pesar de su brevedad, contienen todo un programa del quehacer filosófico. Veamos el siguiente. Puedo hacer 2 libros, uno dando a entender en que sé lo que han escrito los demás, placer a nadie útil y no especial mío, otro estudiándome a mí, por mí, placer original e independiente, redención mí por mí, me gustaría a los que quieran redimirse, prescindo pues de cuanto sé y entro en mi ser. ¿Qué somos? ¿Qué éramos? ¿Qué podemos ser? El fragmento nos coloca ante 2 programas filosóficos posibles pero diferentes. Uno consiste en reproducir la letra de la filosofía pero como letra muerte, como pura erudición, sin más pretensiones que una visión monumental o anticuaria del pasado filosófico al que se venera como costumbre de la humanidad, pero que permanece exterior a nosotros. Saber qué pasa a través de nosotros sin dejar huella, sin conmovernos ni transformarnos. El otro consiste en apropiarse del poder de la palabra para decir de sí, para redimirse, es decir, según las posibilidades o secciones de esta palabra, para liberarse. Contexto e influencias. La sociedad cubana, donde nació Martí, era dominada por el Imperio Español. Era el último enclave ultramarino en manos de la monarquía europea. Allí se desarrollaron cruentas luchas. La población sometida a la esclavitud conformaba casi la mitad de los habitantes de la Cuba colonial en la segunda mitad del siglo XIX. Esta nación dependía de España y vendía a los Estados Unidos más del 40% del azúcar que se producía en esa isla. ¿Cuáles fueron sus principales obras? 1869, Abdala. En 1875, el presidio político en Cuba. 1873, la República Española ante la Revolución. Licenciado Óscar Bonilla, la licenciada Ismelda Ricoy, la licenciada Rebeca Ábrego, la licenciada Alba Franco y mi persona, Nato Cornejo.